Pero ¿qué sucede donde nosotros no aprendemos a llevarnos bien? ¿Qué sucede? Contristamos al Espíritu Santo, apagamos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña de que nosotros somos, ¿qué? El templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos tuvieron problemas el día de hoy? ¿Cuántos el día les empezó un poco diferente a como esperaban en este día? ¿Nadie? Gloria a Dios por eso. ¿A cuántos les fue el día mejor de lo que esperaban? Tampoco. Bueno, un par de, como 2 o 3 por ahí, porque no trabajaron. ¿Por qué? Gloria a Dios. Ahora, ponga atención que esto es bien poderoso. Para que el Espíritu Santo se haya manifestado y derramado ese día sobre 120 hombres, como les repito, tuvieron que estar en un mismo sentir. Ahora, vaya conmigo rápidamente a Segunda de Crónicas, capítulo 5 y verso 2. Déjame ver si no le di mal la nota. Me dicen amén cuando lo tengan. ¿Se lo tienen? Ok. Segunda de Crónicas, capítulo 5 y verso 12. Estamos hablando cuando Salomón trasladó el arca al templo, aquel templo que él había dedicado. Y ponga atención lo que dice en el verso 12. Y los levitas, cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, dice, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar. Y con ellos, ¿qué dice? 120 sacerdotes. ¿Qué hacían los sacerdotes? Que tocaban trompetas, ¿verdad? Ahora, seguimos en el verso 13. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos, ¿cómo dice? A una, todos en un mismo sentir, para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces, ¿qué sucedió? La casa se llenó de una nube, dice, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Gloria a Dios, aleluya. ¿Se da cuenta qué importante es? El día de Pentecostés dice que habían 120 hombres. Dice ahora en Segunda de Crónicas 5:12 que habían ¿cuántos sacerdotes? 120. 120 sacerdotes. Cuando Salomón decide dedicar el templo a Jehová, se sacrificaron 120,000 ovejas también. Era fiesta por todos lados. Se da cuenta que cuando usted tiene la actitud correcta de alabar, de honrar a Dios, no hay nada que le pueda quitar el gozo. No hay nada que venga a desanimarlo, porque usted está lleno del gozo de Jehová. Aleluya. ¿Alguien recuerda haber visto en Facebook, Pastora Marilena, que es la que administra en la página del Tabernáculo de David, estaba poniendo un pensamiento del pastor Paul Washer? Y hablaba acerca del arrepentimiento. Y hablaba de que nosotros podemos hacer nuestra confesión de fe, ¿verdad? Pero la confesión de fe, dice, se valida o se invalida de acuerdo a nuestro estilo de vida. Quiere decir que cuando yo hago la confesión de fe y recibo a Jesucristo, voy a invalidarla o voy a afirmarla de acuerdo al estilo de vida que yo desarrolle. Yo estaba imaginándome, es como cuando, por ejemplo, alguien decide comprar una propiedad, una casa, y vamos al cierre, el día de cierre, y vamos a firmar un montón de papeles donde nos dicen que tenemos que hacer pagos. Pero en el momento que nos dan las llaves de la casa, a veces nos emocionamos porque decimos, ya tengo mi propia casa. No tenemos nada. Pueden pasar 25 años pagando esa propiedad que no es nuestra. ¿Hasta cuándo? Hasta el último día que se haga el último pago de la casa.
Lo mismo sucede con nuestra vida cristiana. Yo puedo venir y decir, yo soy cristiano, pero mi decir se va a ver manifestado en mi forma de expresar, en mi forma de hablar. Ayer me daba mucho gusto, yo podía hablar con uno de los evangelistas, un pastor de allá de Orlando, que estaba promocionando esto, que ya usted conoce, ¿verdad? La cruzada del evangelista Reinhard Bonnke, ¿verdad? Ahora a finales de septiembre. Y este hombre, mire, decía, yo jamás había oído hablar del evangelista Bonnke, pero cuando yo vi la visión de él, dice, me enamoré tanto porque yo sé de dónde Dios me sacó. Dice, yo tengo una iglesia acá en OBT, cerca del Orange Blossom Trail, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El estadio. ¿Cómo que se llama el estadio ahí? Donde juegan fútbol americano. El Citrus Bowl, creo que es. Creo que estoy, si no estoy equivocado. Entonces él dice, para muchos que conocen, la OBT es un lugar malo. Hay mucha prostitución, hay muchas drogas, hay calles donde dice gente llega ahí toda reventada, toda hecha una desgracia. Pero dice, el Señor me ha levantado para traer gente así a la iglesia y poder restaurarlo. ¿Por qué? Porque yo era un hombre, dice, que estaba en pandillas. Y me decía uno de los pastores que estaba con él, me decía, mire pastor, ese hombre tiene un testimonio terrible, terrible. Ese hombre lo han metido en la cárcel por andar de metido, porque él se mete donde sea. Dice que ahora mismo la conferencia del evangelista Bonnke va a ser en el Amway Arena. Pero él dice, el Amway Arena es grande, pero no es tan grande como el Orange Citrus Bowl, o Orange Bowl, ese es el nombre, ¿verdad? Que es el estadio. Y él dice, yo una ocasión fui creyéndole a Dios de que algo grande, que va a haber un día una cruzada enorme en ese lugar. ¿Y sabe qué hice? Dice, cuando no había nadie me salté la malla. Que si me hubieran visto me hubieran arrestado. Yo me fui, dice, y caminé hasta la yarda número 50 y empecé a decirle, Señor, en el nombre de Jesús yo te pido que este estadio un día se llene con gente que necesita tu presencia. Aleluya. Mientras que muchos de nosotros todavía estamos con temores. Todavía estamos que no decidimos si echamos para adelante o echamos para atrás. El Evangelio de Cristo, la historia de la iglesia se ha escrito con hombres y mujeres de valor, hombres y mujeres de coraje, hombres y mujeres que nunca retroceden. ¿Sabe cuándo empezamos nosotros a desanimarnos? Cuando empezamos a poner más atención en nuestros problemas personales. Cuando empezamos a creer que ahora el mundo se nos viene encima, que ahora el trabajo escaseó. ¿Cómo voy a hacer para pagar? Los que estuvieron en el ayuno el día domingo tal vez recordarán. Pastor Chuy Olivares estaba predicando y estaba enseñando él, ¿verdad? Cómo cuando fue creciendo la iglesia, de repente dice que él se encontró con un amigo que tenía una iglesia en Texas. Y era una iglesia bautista misionera de mucho dinero. Dice, estaba en Texas donde estaban los petroleros, los dueños de compañías. Y dice que le decía, Pastor Chuy, cuando usted necesite un favor, cuando usted necesite comprar un terreno, lo que sea, una propiedad, cuente con nosotros. Nosotros no dudamos en invertir en su ministerio. Él decía, nuestro presupuesto para misiones es de 12 millones al año. Así que nosotros le apoyamos. Y en ese momento dice que él se quedó así, bueno, gracias, ¿verdad? Pero él recuerda que en sus primeros días él había hecho un pacto con el Señor, que cualquier cosa que él necesitara, Jehová sería su suplidor, ¿verdad? Así como Dios fue con Abraham. Entonces dice que por mucho tiempo él estuvo confiando en el Señor. De repente la iglesia empezó a crecer, la iglesia ya no cabía en el lugar donde estaban. Por lo tanto había que comprar una propiedad. Y la propiedad que había dice que costaba $1.200.000. Imagínense, estábamos hablando de una barbaridad de dinero en México, no aquí en Estados Unidos. Entonces él dice de una manera cómica, ¿verdad? Como el salmo de los pastores, el salmo donde dice, alzaré mis ojos para el norte, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de los gringos, que hicieron todo lo bueno. ¿Por qué? Porque muchas veces es el dinero de Estados Unidos lo que creemos que nos levanta, ¿verdad? Donde hay dinero, donde hay abundancia. Entonces dice que cuando él hace la junta y hablan, él dice, todo el mundo dice, ¿cómo vamos a hacer para comprar una propiedad así? Es muchísimo dinero. Y todo el mundo, aunque aún él dice que se preguntaba, ¿y cómo hacemos, Señor? Necesitamos un terreno.
Y en eso dice, ya sé. Y se